buena columna te aventaste hoy, como todos los lunes. Marcela Vázquez Garza, abro hilo contigo. O sea, este tema del castigo, pues no necesariamente es, digamos, la solución a los problemas, ¿no? Exactamente, Yuri. Sí, creo que es un tema que no siempre nos cuestionamos, ¿no? Es Solemos dar correcto. por sentado que siempre un aumento en las penas suele ser, pues, fundamental, porque además atañe a uno de los problemas más importantes, ¿no? Que suelen ser la seguridad. Y quiero contarles de dos reformas que están avanzando casi al mismo tiempo en México, aunque me parece que hay que analizarlas, digamos, cada una por su lado, ¿no? Porque no tienen la misma lógica de fondo. La primera es la nueva Ley General de Feminicidio, que la presidenta ya firmó, ya envió al Congreso, y propone una pena de hasta 70 años de prisión con 19 agravantes, ¿no? Que le elevan todavía más cuando la víctima es niña, es migrante, es periodista, defensora de derechos humanos, entre otras cosas. Todavía no es ley, falta que el Congreso la apruebe, pero pues ya tiene este respaldo presidencial, entonces su camino legislativo se vuelve relativamente corto. Y la segunda se trata, pues apenas de una iniciativa que, ¿no? Que se busca, no sé si la han visto en redes sociales, juzgar a los adultos, dependiendo del crimen que hayan cometido. Juzgar como adultos a los adolescentes de 15 a 17 años que hayan cometido, por ejemplo, delitos graves, entre ellos el propio feminicidio, la violación, el homicidio doloso, el secuestro. Todavía no se ha votado. Y antes, además, quiero comentarles que tendría que reformarse el artículo 18 de la Constitución, porque la Suprema Corte ya estableció desde hace años, ay, perdón, que un menor de edad no puede ser juzgado bajo el derecho penal tradicional, ni siquiera cuando el delito es gravísimo. Entonces, pues estamos hablando de dos reformas que están en momentos completamente distintos, ¿no? Pero lo interesante y que analizaba era, pues que esta propuesta sobre menores no la impulsa un solo partido, ¿no? O sea, hay un senador panista, un diputado de Morena, un gobernador también de Morena, y entonces, ¿no? Cada uno que surge a partir de, por ejemplo, el asesinato de dos maestras en Michoacán a manos de un adolescente, en fin, ¿no? A partir de distintos casos. Y yo me cuestionaba, bueno, cuando muchas veces esta receta cruza colores partidistas opuestos, vale sospechar como cuál es ese reflejo político, ¿no? Y es precisamente esta idea de que subir el castigo equivale automáticamente a hacer justicia, ¿no? Y yo quiero contarles que la criminología tiene un nombre para esto, se conoce como populismo punitivo y describe pues un mecanismo que no todos hemos visto antes, se anuncia en primer lugar que la sociedad está desbordada por el crimen, se detona no posteriormente este miedo colectivo y entonces se ofrece como solución la pena máxima, sin que muchas veces nos detengamos a preguntarnos si esa pena realmente cambia algo en la práctica o desincentiva que se cometan este tipo de crímenes, ¿no? Además es una salida política muy rentable, ¿no? Cabe en un encabezado, en una conferencia matutina, no exige muchas veces sostener ese presupuesto, esa voluntad institucional, esa voluntad política durante los años que toma, por ejemplo, investigar un delito. Y aquí, no sé si también, por ejemplo, se acuerdan de que esto fue una campaña, ¿no? Presidencial de Xóchitl Gálvez o este caso Bukele. Es decir, quien hoy no esté capitalizando en esta herida, digamos, que tenemos la gran mayoría de las personas que tiene que ver con la inseguridad, pues evidentemente no está aprovechándose, pues de esta herramienta, ¿no? Que muchas veces no cambia necesariamente nada en la práctica, pero bueno, que de cara a todos, pues implica tomar decisiones, ¿no? Y yo algo que quería contarles también es sobre esta primera, digamos, la Ley General de Feminicidio. Pues la idea es sencilla y viene de la economía del derecho y se llama disuasión marginal. ¿Qué significa esto? Pues como su nombre lo indica, es las penas tienen que ir escalando según la gravedad del delito para que quien lo vaya a cometer conserve una razón para detenerse, ¿no? O sea, esta disuasión marginal, en el peor escenario posible. Porque si dos delitos terminan costando exactamente lo mismo, digamos, pues esa razón para detenerse desaparece, ¿no? Ejemplo de ello, ¿no? Si un abuso sexual, por ejemplo, está penado en el mismo nivel, digamos, que el asesinato, pues entonces eso muchas veces desincentiva, o bueno, más bien incentiva a quien comete el crimen, pues a terminar, ¿no? Digamos, o a elevarlo si la pena va a ser la misma, ¿no? Y hay además un estudio muy interesante que se realizó en Estados Unidos
Y bueno, se analizó que la sentencia mínima para abuso sexual infantil, por ejemplo, en los estados donde esa condena por violación se igualaba a la de homicidio, los asesinatos de menores aumentaron hasta 200% después de la reforma. Entonces, no, o Una sea, sí, locura, pues una lo que quiero, locura. es una locura. Y lo que quiero decir es, si este agresor sabe que se enfrenta al mismo costo penal por violar que por matar, pues se elimina muchas veces al testigo, que pues representa muchas veces dejar un riesgo adicional, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema con esta segunda propuesta, que todavía no es una propuesta? Eh, es que hay mucha como evidencia, ¿no? Por ejemplo, México y Brasil tienen algunas de las edades de imputabilidad más bajas de todo el continente, pero al mismo tiempo de las tasas más altas de homicidio juvenil. Entonces, no, esto pues puede llegar a ser un indicador de que la edad penal por sí sola no necesariamente logra modificar los niveles de violencia, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, en donde en algunos estados no se juzga a ciertos adolescentes como adultos, vemos que la reincidencia es mayor, porque además pues se han encontrado algunos riesgos que trae consigo la exposición temprana a una cárcel de adultos, ¿no? Que agrava estas dinámicas que la reforma dice corregir, ¿no? De exponer a los jóvenes a una edad temprana a estas cárceles. Em, entonces, miren, yo no sé si no esto haya sido una decisión consciente o no, el hecho de que aumentar, por ejemplo, la pena del feminicidio se haya pensado en esta misma lógica. Pero bueno, resulta que pues si se sube el rango de 50 a 70 años, pues se abre una brecha frente a la de la tentativa, por ejemplo, ¿no? Ahora lo que sucedía es que la tentativa de feminicidio y el feminicidio se encontraban en algunos casos, ¿no? En donde ambos podían ser de 40 años. Entonces, no es una brecha enorme, pero pues antes esa brecha simplemente no existía y nuevamente no tenemos manera de saber si el Congreso pensó deliberadamente en este mecanismo o si pues apareció como un efecto colateral. Pero bueno, sabemos que sí corrige, aunque sea de manera modesta, esta falla que existe en la ley anterior, ¿no? Entonces, digo, no quisiera como evaluar cuál está mejor y cuál peor, ¿no? Pero creo que muchas veces metemos todo dentro de la misma caja cuando se trata de temas de seguridad. ¿No? Siempre queremos un poco irnos hacia el lado del castigo, de ser más rigurosos con las penas. Y creo que uno de los grandes problemas, Yuri, tú y yo lo hemos hablado muchas veces aquí, pues es, ¿no? Que la impunidad nace sobre todo, pues, de investigaciones mal integradas desde el primer Exacto. momento, de fiscalías que muchas veces clasifican los delitos, ¿no? De tal manera que se pueda, digamos, dar un carpetazo en lugar de aplicar estos protocolos, ¿no? Con perspectiva de género o que atiendan a la reinserción social de estos jóvenes. Eh, Sabemos, ¿no? En cuanto a los jóvenes, pues este reclutamiento de adolescentes por el crimen organizado, sabemos cuáles pueden ser las puertas y que esas puertas siguen abiertas, y que los programas de justicia restaurativa han mostrado mejores resultados en reincidencia que, pues que el encierro temprano, ¿no? En cárceles pensadas para adultos. Entonces, creo que endurecer la pena en ambos casos ofrece una ventaja política que ninguna de las soluciones reales podrá igualar porque nuevamente apela a esta herida más punzante, ¿no? Sin tocar las condiciones concretas de procuración de justicia. Em, pero bueno, creo que la propuesta sobre menores, ¿no? El hecho de que cruce todo este espectro partidista no demuestra que exista como una negociación real, sino más bien, pues que es un encuentro fácil, ¿no? Que es la salida que evidentemente se toma cuando, pues conviene ofrecer una cifra en lugar de sostener estas políticas que realmente podrían cambiar algo. Y bueno, cabe destacar que pues hay que analizarlas una por una porque algunas de ellas pueden nuevamente, consciente o intencionalmente o no, pues traer algunos efectos positivos. Oye, sí, ya, pues se han hecho muchos estudios, ¿no? Por ejemplo, en México, el hecho de que justo los menores de edad, no enfrentan penas tan largas, hacen que los cárteles, lamentablemente, justo los utilicen mucho más en temas en donde sus
liderazgos o mandos medios pues no quisieran jugársela a que los atrapen y terminar muchos años en la cárcel, ¿no? Entonces sí se convierten en carne de cañón, en fin. Yo creo que en efecto hay una cosa que es pues, lo que bien mencionas como populismo judicial, punitivo, perdóname. Lo que es cierto es que lamentablemente, o sea, sí hay brechas o pedacitos o esquinitas en donde justo cuando están las penas como están puestas, lamentablemente sí es pues explotado, ¿no? También por muchos agentes. Ay, tendríamos tantísimo que platicar sobre este y otros temas como lo hacemos cada lunes, mi querida Marcela Vázquez Garza. Te espero por aquí la próxima semana. Pero sí, Claro en efecto, o sea, poner penas por poner penas y seguir teniendo, digamos, la muy lamentable y deficiente, pues no, autoridades de procuración de justicia. Eso es lo que hay que resolver.